A ver, bueno, está por aquí, ¿no? Aquí estoy en el libro. De paso aquí, miren, también hay un glosario, ¿no? De un resumen conforme vayamos avanzando. Siempre, bueno, suelo yo recomendar que revisen aquí, ¿no? Porque son justo, mire, palabras que vamos a ir utilizando y aquí le va dando el significado o recordando sería en este caso, ¿no? Para ustedes. Es importante, me parece bastante bueno. Aquí está, ¿no? Las respuestas con número par, dice, ¿no? A los ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí de esto? Por supuesto que hay cosas que aún no hemos visto, ¿no? Entonces les vamos a ir revisando todavía. ¿Qué página Bueno, era, por favor, el deber que les puse? ¿Qué página decía? 29 le dicen. 29 y 29, 30. ya, eso, aquí está. Aquí no. Entonces em, hay algunos términos ahí que ahora mismo los vamos a ir revisando. Entonces me voy a dirigir a la pizarra y vamos a continuar. Estamos acá, aquí. Listo. Em, si se fijaron también, de paso, yo ya les puse la lista de reproducción, ¿no? Eh, En el Classroom, para que usted pueda revisar los videos, e irse igualando si gusta revisar, ¿no? La idea de aquí es que yo siempre les digo, cuando estamos en la clase y al menos si usted se conectó y si se conectó, ¿no? Aproveche ese tiempo mejor y ponga atención aquí, ¿no? No espere, no esté esperanzado siempre en el video, de pronto, ¿no? En la clase. Por supuesto que es nuestra obligación subirlo, pero podría haber el caso en que me demore más de un día, no sé. Yo al menos trato de igualarme, ¿no? Esta primera semana fue que me desigualé, pero bueno, ya le puse. Yo les voy poniendo incluso la semana y parte 1, parte 2, así, ¿no? Pero para que no haga ese doble trabajo, mejor no, aunque ya hablamos de eso, ¿no? Aunque es parte de su formación estar poniendo atención aquí, aproveche mejor eso, ¿no? Ponga atención aquí y se le va a hacer más fácil. Listo. Bueno, sigamos entonces. Yo aquí, como última parte, ¿no? La semana anterior, les indiqué que vamos a tener un constante manejo de números que se escriben con notación científica, ¿de acuerdo? Esta es la notación científica y yo les puse unas estrategias aquí, ¿no? Yo le dije que a la notación científica yo la escribo como n mayúscula por 10 elevado a la n. O sea, es una forma de yo simbolizar, digámoslo así, en el cual el número, o más bien la letra n mayúscula, hace referencia al número que a mí me va a servir, ¿de acuerdo? Al número con el que yo voy a trabajar. Ese número de preferencia no tiene que ser mayor de 2 dígitos. Esa es la idea, ¿no? Ni tampoco menor, ¿no? O sea, menor de 0. Les decía que ese número de preferencia tiene que estar en ese rango. Tiene que ser un número manejable para cualquier cosa que usted, cualquier operación o para todo, ¿no? Entonces, les decía que como regla, a los números grandes, sí, los números grandotes, significa que yo voy a recorrer o voy a buscar mi coma hacia el lado izquierdo, ¿ya? Entonces aquí yo le ponía el ejemplo, ¿no? El número de espacios que recorría. Entonces, en este caso yo decía que el número correcto aquí es 4.75 por 10 elevado a la 10, porque 10 eran los espacios que recorrí. Y por acá abajo yo le puse que podía ser también 47.5 por 10 a la 9, ¿no? Pero les decía que en número, o sea, matemáticamente está bien, está bien, pero no es lo correcto, no es lo ideal, por decirlo así, ¿ya? En cambio acá, miren, los números pequeños ya tenemos una coma, ¿no? Porque es un decimal, entonces yo a esa coma la recorro hacia la derecha, recorro hacia la derecha y ahí busco pues hacia dónde tengo que, hasta dónde yo me voy, digamos, ¿no? Me aproximo.
Entonces, en este caso, miren, yo recorro hasta el 6, son 8 espacios. Entonces, el número me queda como 6.21 por 10 a la menos 8. ¿Ya? Les puse como estrategia, recorro hacia la derecha, por ende es un número negativo. Un número pequeño siempre va a ser un exponente negativo. ¿Ya? Listo. Eso era con respecto a la notación científica para que usted lo tome en cuenta. Hay también que recordar que, mire, usted puede tener un caso al revés, ¿no? Otro ejemplo aquí. Más ejemplos. ¿Qué tal si es que a usted le dan escrito ya 2.523, por ejemplo, mire, por 10 a la menos 5? Me ocurre, ¿no? Por acá, en cambio, yo tengo un 1.08 por 10 a la quinta. ¿Ya? A usted, o más bien el número aparece escrito en notación científica, ¿sí? Y usted lo tiene que expresar, ¿sí? Con un número normal, ¿no? Entonces, la estrategia aquí, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo un exponente negativo? De una, ¿qué tiene que venir a su mente? ¿Qué va a pasar con este número de aquí? ¿Va a ser un número pequeñito o un número grandote, señorita Camila? Señorita Camila Guzmán. Bueno, si es un número pequeñito. Claro, es un número pequeñito. ¿Cuál sería, Camila, de paso? 0.0000252. Y el resto de números, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Muchas gracias. ¿Cómo me doy cuenta de esto? ¿Cómo compruebo? No, puede haber algunas personas, por ejemplo, Camila, yo ya le detecto que ella de una, ella sabe ya. Listo, perfecto. No sé el caso de todos, ¿no? Te dice, chuta, no le entendí. Bueno, ya vamos a hacer más ejercicios de esto, por supuesto. ¿Cómo compruebo esto? Primero, si usted le ve que aquí, le decía, el exponente es negativo, eso es porque es un número decimal. ¿Cómo compruebo? Ahora alguien dirá, pero si dice menos 5, deberían ser 5 ceros. No, tiene que ser los ceros más el dígito que cumpla esos 5 espacios. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5, mire. Ahí yo le ubiqué la coma. O sea, 5, por eso es 2.523 por 10 a la menos 5, ¿no? ¿Ya? Y en cambio acá tengo el otro número, ¿no? Tengo un exponente positivo. Significa que yo tendré 1, 0, 8, ¿verdad? ¿Y cuántos ceros? 5. ¿Seguro 5? A ver, ¿cuál? A ver. Tres ceros, tres ceros. 3 ceros, 3 ceros, ¿no es cierto? ¿Cómo me doy cuenta? Lo mismo, entonces usted haga al revés. Se ubica, mire, este menos 5 es por los 5 espacios, ¿no? Este 5 entonces, me ubico al final. 1, 2, 3, 4 y 5. 1.08. ¿Ya? Entonces esto tenemos que ir practicando nada más. Y tenemos que ir practicando nada más, les decía, ¿no? Resolviendo ejercicios y pues conociendo esto, ¿no? Porque no nos sorprenda nada más cuando nosotros realicemos operaciones o algo, ¿no? He visto casos, les decía, en los que todo pues conocemos, pero no entendemos esta parte, no sé. Creo que normalmente se lo revisa en matemáticas, en física. Ya, listo. Ahora, ya va entrando a nuestra materia como tal. Es bueno que nosotros vayamos revisando algunas magnitudes, ¿no? Nuevamente, regresemos a magnitudes. Ya, en química. Las principales que vamos a trabajar, les decía a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos masa, ¿ya? Nosotros normalmente esta la asimilamos con peso, ¿no? Le voy a poner así como entre comillas,
Porque según la física, por ejemplo, si esto yo les dijera a un físico, ¿no? Él dice, se enoja y ¿por qué? Porque la masa es una medida de la cantidad de sustancia, ¿de acuerdo? De la cantidad de materia. Sí, es bueno que nosotros ya como futuros profesionales, estudiantes universitarios o de tercer nivel, como quiera llamarlo, entendamos esto, ¿no? Sin embargo, y justifiquemos el por qué, por qué lo decimos así. El peso, en cambio, es una medida, ¿no? Al final de cuentas, es una medida de fuerza, ¿no? Sí. ¿Cómo explicamos esto? ¿O por qué nosotros porque normalmente nosotros cuando vamos a realizar esta operación en la balanza, ¿verdad, Ángela Cedeño? Usted no dice voy a medirme la masa, no dice así. Voy a pesar, dice, ¿no? Yo también digo, me voy a pesar. ¿Cuánto pesas? Dice, ¿cuánto ha subido? Sí, nosotros decimos así. Sin embargo, lo lógico o lo correctísimo sería hablar de masa, ¿no? ¿Ya? Decía yo, porque el peso, recuerde que es la medida de fuerza, ¿no? Que tenemos aquí, pero en la Tierra. Por eso es que si usted ha visto los videos o ve que los astronautas van como flotando, ¿no? Es por la gravedad, porque es más liviano. ¿Ya? Sin embargo, nosotros decimos aquí, confundimos o hablamos de masa y peso aquí, como fuera lo mismo, es porque nosotros esa medida la vamos a hacer siempre bajo la gravedad de la Tierra, ¿no? O sea, no va a cambiar eso. ¿De acuerdo? Entonces, no es lo mismo, ¿no? No es exactamente lo mismo. Es como que usted aquí en la Tierra se ponga a levantar una roca, no sé, se me ocurre de 50 kilogramos. Va a tener que aplicar una fuerza, ¿verdad? Tal vez ni avance, pero esa misma roca la va en otro, no sé, se me ocurre que fuera a la luna. Capaz que lo alza con un dedo nada más, ¿verdad? Sin embargo, la masa como tal no cambió. Lo que cambió es el peso, ¿cierto? Y eso se debe a la gravedad. Ya, más o menos para que usted tenga una idea. Repito nuevamente, ¿cuál es la justificación de que nosotros digamos libremente peso? Es porque nosotros siempre vamos a estar bajo la misma gravedad, bajo la misma fuerza de atracción gravitacional que lo dicen los físicos, ¿no? Ya, por eso es que nosotros decimos nomás masa o peso, ¿no? Que fuera igual. ¿Cuál es la medida principal de esto? Los kilogramos, dice, según el sistema internacional, ¿de acuerdo? Ya, pero de aquí hay algunas, las libras, las onzas, los gramos, lo que quiera. ¿Ya? Aquí hay un montón de equivalentes que por ahí tenemos una tablita y usted va a trabajar con eso. ¿Sí? Sin embargo, aquí, la unidad de medida justificada según el sistema internacional son los kilogramos. ¿De acuerdo? Perfecto. Tenemos la una. Ahora, tenemos por aquí también el volumen. ¿De acuerdo? Nosotros le simbolizamos con una letra B. La unidad de medida para esta es el metro cúbico. ¿De acuerdo? Pero recuerde que tenemos litros. ¿Qué más tenemos? No sé, se me ocurre centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros, ¿no? Tenemos pies cúbicos, etcétera. Este volumen, el volumen viene derivado o es derivado de la longitud. Por eso es que miren, metros cúbicos, ¿no es cierto? Metros cúbicos. Si le quito el cúbico, queda metros y el metro es medida de la longitud. El volumen no es una medida principal, ¿no? Sino es derivado de la longitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa o qué me indica el volumen? Es el espacio que ocupa, ¿no? Ocupa una sustancia.
Entonces ahí pues va a depender de qué sustancia estemos hablando, si es un gas, un líquido, ya vamos a ver esas propiedades, que el gas se expande por todo el espacio que le den, el líquido en cambio toma la forma del recipiente que lo contenga, el sólido en cambio pues ese ya es más complicado, digamos, de formarlo, va a tener una forma casi definida, ya, en fin. Pero el volumen lo que hace es medida el espacio ocupado por un cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ejemplo. El típico ejemplo del cubo. Dibujemos un cubo aquí, ojalá que salga medio racional. Más o menos. Ya, ahí está. Un cubo, ¿no es cierto? Por geometría, ¿quién me dice cómo calculábamos el volumen de un cubo? Eddie. Señor Eddie Morán. Eddie Morán, por supuesto que sabe, Eddie. O se acuerda más o menos. ¿Se acuerda que habían las medidas o habían las fórmulas para calcular los volúmenes de figuras geométricas definidas, por supuesto? Juliana. ¿No es uno que dice lado por lado, por lado, por lado, por todos los lados? Casi. Sí, este de aquí, para yo calcular el volumen era lado al cubo, ¿no? Lado elevado al cubo, o distancia, como quiera llamarlo, o longitud elevado al cubo, ¿no? Recuerda que el cubo tiene la característica de tener todos los lados iguales, ¿no? ¿Ya? Entonces, suponiendo que esta distancia de aquí era 5 centímetros, ¿no? Centímetros le puse. Entonces significa que este volumen va a ser 5 centímetros elevado al cubo, ¿cierto? Multiplicamos 5 por 5 y por 5. ¿Cuánto me da eso? 5 por 5, 25, 125, ¿verdad? Y ahí sale que son 125 centímetros cúbicos. Mire, un claro ejemplo del por qué el volumen no es una magnitud principal o no es una magnitud básica. Le estoy dando con ejemplos que el volumen se está derivando de la longitud. Ahora, claro que a estos centímetros cúbicos yo les puedo expresar en litros, los puedo expresar en lo que sea. Sí. Vale la pena recordar que un litro equivale a 1000 mililitros, o lo que es lo mismo, 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Es exactamente lo mismo el mililitro que el centímetro cúbico. Ojo con esto. No olvidarse, siempre vamos a estar hablando centímetros cúbicos o mililitros. ¿Ya? Un metro cúbico, recuerde que tiene 1000 litros. Estoy poniendo los principales que se me vienen a la cabeza con los que nos solemos encontrar, ¿no? Un metro cúbico son 1000 litros. ¿Qué más tenemos por ahí? Ya. Está entendido entonces este asunto del volumen. Ahora miren ustedes, chicas y chicos. ¿Qué pasará si yo me encuentro, por ejemplo, a ver, ahora quiero checar un poquito. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo me encuentro con un... Voy a moverme para acá a la derecha un poquito, en orden. Por ejemplo, yo quiero calcular el volumen de un mineral. Y este mineral tiene esta forma. ¿Ya? Sólido, ¿no? Pongámosle ahí, aunque ya se entiende que si es un mineral ha de ser sólido, pero pongamos. Ya. Se me ocurrió, no estoy dando un dato. Solamente es estoy poniendo este medio ejemplo así para entrar a la idea, ¿no? A la siguiente
magnitud que vamos a revisar de forma breve, pero estoy tratando de cuadrarle la idea ahí. Pregunta. Está un micrófono por ahí. Ahí, descoordinado. Señor Antonio, esta figura, este mineral que le pongo aquí, ¿tiene una figura definida o totalmente? O totalmente, digamos, descuadrada. O sea, depende de qué forma le vayan a dar. Ahí está. Hagamos cuenta que ese gráfico feo que hice ahí, ese es el mineral. Así lo encontramos y nos piden calcular el volumen. O que encontremos el volumen. Bueno. Señores, tengan la bondad. Para todos. ¿Tiene una figura definida o no? No. No tiene una figura definida. ¿Qué también será eso? No tiene una figura definida. Entonces, no podemos meternos por geometría. Esa es la idea que les quiero hacer entender. Y eso es lo que pasa en la vida real. Eso es lo que pasa en la vida de un químico, de lo que les va a pasar a ustedes. En algún caso, no. Entonces, no. Sería estupendo que nosotros tengamos sustancias o que las sustancias sólidas se apeguen a una figura geométrica definida. O sea, que todas vengan en forma de cubos, que todas vengan en forma no sé, de tetraedros, de rectángulos, de triángulos, no sé, en formas de circunferencia, pero eso no va a pasar en la vida real. Entonces, cuando eso sucede, nosotros tenemos que valernos de las propiedades intensivas que tiene la materia, que ya vamos a ir ingresando. ¿Ya? Esta no es figura definida. No es una figura geométrica definida. Pongámosla así, no es una figura geométrica definida, ¿de acuerdo? Ya, entonces yo no puedo aplicar geometría. Acá, como acá arriba yo puse que volumen es dado al cubo y se acabó. No. Entonces yo necesito conocer, otras propiedades. De la materia. Otras propiedades intensivas. Miren cómo entra ya una nueva palabra aquí. Intensiva. Verán, ¿qué significa esto? Una propiedad intensiva es aquella que no cambia y que se mantiene constante. ¿Ya? A eso hace referencia. Las extensivas son las que pueden cambiar y normalmente se ajustan a condiciones físicas de la materia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una propiedad extensiva es la masa. Usted agarra esta roca, este mineral, lo pone en una balanza, ¿verdad? Y le va a dar ahí una medida. Sin embargo, si usted le rompe, no sé, se me ocurre que le rompemos este cachito de aquí. Esa figura, o más bien, esa masa ya va a variar, ¿no es cierto? Ya cambió. Pero una propiedad intensiva es aquella que no va a cambiar y se mantiene constante. ¿Ya? Primera, propiedades. Aquí tengo una, la famosa densidad. Usted tome en cuenta que la densidad desde aquí, desde esta asignatura hasta el final, siempre va a tener caso, siempre va a tener que toparse con la densidad. Es una propiedad tan interesante que incluso miren que anteriormente en el análisis químico, por ejemplo, de hecho no anteriormente, hasta ahora, la densidad podría catalogarse como uno de los principales análisis o de los análisis más básicos que me pueden direccionar a encontrar o a darme cuenta o a intuir qué sustancia yo tengo en mis manos, ¿no? O qué sustancia estoy analizando. ¿De acuerdo?
Nuevamente, entonces la densidad es una propiedad intensiva, ya lo habíamos dicho. Pongámosle nuevamente, intensiva de la materia. Caramba, de la materia. ¿Qué más? Esta se mantiene constante. ¿Sí? Y relaciona la masa con el volumen. ¿Ya? La densidad se la suele simbolizar con una letra D minúscula, con una D mayúscula o con esta D inglesa que es como una D chueca, como quiera. Cualquiera de las tres formas. Significan densidad. Las unidades o la unidad son gramos sobre centímetros cúbicos. Físicamente, la densidad está definido como la relación entre la masa y el volumen, ¿no? Masa sobre volumen. ¿Ya? Listo. Un segundo, por favor, que pase un carro por aquí. Muy bien, mil disculpas, sino que pasó por aquí un carro que estaba con mucha música. Está muy temprano aún. Ya, listo. Mire entonces, la densidad es una propiedad intensiva de la materia. Tiene características, en realidad, definiciones físicas, ¿no? Ya que está definido como la masa sobre el volumen, ¿no? Ya, entonces siempre las unidades van a tener arriba una unidad de masa y abajo una unidad de volumen, ¿no? Claro que la unidad principal es esta, ¿no? Gramos sobre centímetros cúbicos, pero usted también puede ser que tenga kilogramos sobre litros. Listo. A ver. Puede ser que tenga kilogramos por litro, no sé, gramos sobre litro, etcétera. Ya dependerá de qué sustancias estemos hablando y cómo esté definido, pero siempre arriba una unidad de masa y abajo una unidad de volumen. Les decía, el más común son los gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Por favor, les escucho. Les voy a pedir que ya vayamos aprendiendo a manejar esta nuestra herramienta, ¿no? Está con su celular. A veces cuando se desconecta y se vuelve a conectar, ya se queda el audio conectado. Entonces a mí me da a entender que usted está medio distraído, ¿no? Suele causar un poquito de molestia porque estamos a veces con la pizarra o algo, o a veces los compañeros están escuchando, te distraes por más que sea, y a veces es como que simplemente te distrae, pero no quieres decirle apaga tu cámara o apaga tu audio y esas cosas, ¿no? No es que me moleste del todo porque yo le puedo silenciar, pero si lo paso haciendo cada momento, pues como que ya no es muy útil, ¿no? Entonces les pido que en general, ¿no? Es una herramienta, no es tan difícil, ¿no? Siempre esté atento nada más. Si va a participar, con gusto active su micrófono, luego lo desactiva y ahí no haga travesuras como rayarme aquí la pizarra.
Ya, y esas cosas, ¿no? Ya, por favor. Ya, repito, ¿tienen alguna pregunta? Ya, No. listo. Listo. Entonces, miren, usted, dígame. De ahí donde están unidades, esas son las siglas que vamos a hacer en las propiedades, vamos a utilizar siempre. Claro, son de las posibles unidades que tengamos, ¿no? Por ejemplo, kilogramos sobre litros, gramos sobre litros. Sí, son las unidades que nosotros podemos utilizar, con las que nos Listo. podríamos encontrar, ¿no? Por ejemplo, de su deber, miren. Mire, por aquí de su deber, por ejemplo, aquí ya debe tener alguna en la cual usted está trabajando. No sé, se me ocurre dónde tenemos algunos. Mire, por ejemplo, aquí dice, ¿qué unidades utilizan? No, describa dónde está, problemas. Calcule la densidad, dice aquí, mire. Por ejemplo, el 1.22. El mercurio es el único metal líquido, dice, a la temperatura ambiente. A ver, vamos copiándole ahí. Para ir revisando. Dice, miren, el mercurio, el 1.22, no, es el único metal líquido a la temperatura ambiente. Su densidad es de 13.6 gramos sobre mililitros. ¿Cuántos gramos de mercurio ocupará un volumen de 95.8? Bueno, vamos a sacarlo para acá a la pizarra para que usted lo pueda revisar. ¿Qué ejercicio dije que era? 1.22. Ya, vamos con ese 1.22, por ejemplo. 1.22. Ejercicio 1.22. Lo pongo ahí como para recordarlo, ¿no? De Chang. Como datos, no lo voy a escribir, simplemente la redacción no lo voy a poner nada más. Sin embargo, decía que el mercurio es un único metal líquido a la temperatura ambiente. Decía que la densidad del mercurio, Hg es el símbolo del mercurio, densidad del mercurio dice ahí, es de 13.6 gramos sobre mililitros. Mire, así me da descrito, aquí ya me da la densidad, ¿no? Y me dice que cuántos gramos de mercurio ocuparán. O sea, me está pidiendo la masa, ¿no? Dice cuántos gramos. La masa en gramos, ¿verdad? Por eso le pongo masa igual incógnita, ¿no? Es una forma como yo recomiendo sacar los datos, por supuesto. Siempre usted, en cualquier ejercicio, por sencillo que sea, acostúmbrese a sacar los datos, ponga la simbología adecuada. Sí, porque si usted se pone a leer y empieza a copiar lo mismo que dice, no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuántos gramos, dice, de mercurio ocuparán un volumen de 95.8 mililitros? ¿Sí? Ya. ¿Qué hacemos en este caso? Mire, siempre empiece usted planteando lo que tiene, ¿no? O sea, la fórmula, densidad es igual a masa sobre volumen. Y de ahí analice lo que le están pidiendo. En este caso, la densidad la tiene, le da un visto. La masa es su incógnita. Y el volumen también lo tiene. Entonces, lo que vamos a hacer es... ¿Perdón? ¿Buscar la masa? Buscar la masa, por supuesto. Entonces, usted despeja la masa, ¿no es cierto? Masa es igual a densidad por volumen. Ese es un despeje que lo hago matemáticamente, ¿no? Un despeje de una ecuación de primer grado. ¿No? Entonces, reemplazo. La densidad es igual a 13.6 gramos sobre mililitros. Y reemplazo, dice, multiplicado por el volumen que vendría siendo 95.8 ml o mililitros. Mililitros se simplifica con mililitros y me quedan gramos. ¿Cuánto sería esa masa? ¿Cuánto me saldrá? Solo me ayudan con sus calculadoras. ¿Sí?
Solo puede ser en notación científica. Puede ser anotación científica, como guste. Preferiría el- 1.30. ¿Perdón? Entonces, 1.30 Ya. por 10 a la 3 Ujú, 1.30 por 10 a la 3, dice. gramos. Gramos, por supuesto. O lo que sería lo mismo, ¿cuánto? 1300 gramos, ¿no? Sí. Listo.